qué poca seguridad da la presidenta de México. Cuando le preguntaron si estaba México preparada para, y daba todas las garantías para el Mundial, todas las garantías, dijo, ¿viste ese momento, Rolo? Sí, menos seguridad. Menos convicción. Que arquero del ascenso. Tal cual. No. Difícil, ¿eh? Muy. México sigue envuelto como país, digo, en una ola de incertidumbre, de perplejidad, de caos en términos de el ciudadano y el Estado. ¿Cuál es la protección? ¿En quién podemos confiar? Se pregunta un ciudadano mexicano. En cualquier lugar del mundo se están preguntando esto, pero ahí, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en 12 estados que maneja prácticamente, donde militarmente el cártel Jalisco Nueva Generación, hay una perplejidad. Ayer nos decía un testimonio formidable. Nosotros le mostrábamos Otoniel Martínez, un colega de Televisión Azteca, nos mostraba y nos decía esto, Rolo, Ezequiel, ¿cómo andamos, Ezequiel? Buenas tardes. No sabemos si los chicos van a poder ir a la escuela mañana. Claro. Ayer, a las 6 de la tarde, en México, los padres no sabían, en determinados lugares, por ejemplo, Guadalajara, en Jalisco, no sabían si podían llevar a sus hijos a la escuela, después de las imágenes del caos. Y aquí hay toda una especulación abierta. Y se han conocido detalles cada día, ¿no? Están las intrigas de cómo sigue esta historia y cómo se llegó a la ejecución del Mencho. Las teorías conspirativas, lo eliminó Morena, el partido del gobierno, para que no revelara en realidad las vinculaciones políticas. Es una de las especulaciones conspiranoicas. No se murió por las heridas de bala naturalmente que recibió en el enfrentamiento, Rolo, sino fue ejecutado mientras era extraído por gente de Estados Unidos. Todo eso es lo que se está discutiendo, Pablo. ¿Y por qué hay tanta hipótesis conspirativa alrededor de la muerte, del hecho de que el Mencho haya sido abatido? Porque las autoridades no pueden dar una versión concreta, fidedigna, de cómo llegaron hasta él y de cómo fue el enfrentamiento, porque tienen demasiado para esconder. Los que especulan a alto nivel dicen, el problema aquí es que intervino Estados Unidos de manera directa y esto el gobierno mexicano no lo puede reconocer. Básicamente la presidenta no puede reconocerlo ante el pueblo, ante la posibilidad de quedar en una situación de debilidad similar a la que hay hoy en Venezuela. Pero atención, porque se suman las imágenes, llegan noticias permanentemente. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? Pablo Escobar Gaviria se convirtió en leyenda, se convirtió en cine, se convirtió en serie, se convirtió en Netflix, se convirtió en consumo masivo. Pablo Escobar Gaviria, el Chapo Guzmán. Pero Mencho, si bien para los mexicanos era claramente una figura muy reconocida, para el mundo en general, cómo se movía, eran detalles que se mantenían en la más estricta de las cautelas y de las seguridades. Pues comienza a abrirse el mundo de este jefe del cártel más importante del mundo. Atención a estas imágenes, urgente. Se han conocido imágenes, fotos, de donde la guarida de lujo, VIP, del Mencho, el escondite, la guarida. Ahora, por primera vez, Rolo, te lo dejo, imágenes del lugar desde donde manejaba un negocio de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Lo que estamos viendo es el lugar a donde logró ubicar el ejército mexicano a Nemesio Ceguera Cervantes. Todo lo que ven revuelto es porque obviamente después de haber llegado hasta el lugar, de haberlo perseguido hasta la sierra donde lo terminaron baleando, hubo un allanamiento en esta vivienda, que es una casa de 2 pisos, que tiene poco lujo y que era un poco el reflejo de la forma de vida que llevaba el Mencho. A diferencia de Pablo Escobar Gaviria o del Chapo Guzmán, a Nemesio Ceguera Cervantes no le gustaba la ostentación, no le gustaba que se conociera su rostro, mucho menos sus pertenencias.
pero hay mucho para hablar sobre esta casa que empezamos a ver. Ustedes dirán, es una casa VIP, por supuesto, una casa acomodada. Sí, pero no es una mansión de lo que uno imagina tiene un narco. En esta casa que estamos viendo, y ya les paso a dar algunos detalles, entre otras cosas se encontraron medicaciones destinadas a la insuficiencia renal que padecía, claro, que se confirma, el Mencho. Claro, que se confirma por qué no se movía. Por eso recobra mucha importancia este lugar, porque era el lugar en donde permanecía mucho tiempo. Exactamente, Pablo. También hay un altar, recién lo veíamos al pasar, pero para que reparen cuando volvamos a ver las imágenes, van a ver un pequeño altar dedicado, por un lado, a la Virgen de Guadalupe, la patrona de los mexicanos, pero también a San Juan Tadeo, también a San Charbel, y también hay una carta escrita que tiene una transcripción del Salmo 91 de la Biblia. Esto habla, es un salmo dedicado a pedir protección, ¿sí?, ante el riesgo inminente. Habla de la fe que tenía este hombre, paradójicamente, que al mismo tiempo se sabe era un hombre sanguinario, capaz de... Uno de los mayores criminales. Claro, mira, ahí está el altar, Pablo. Mira, ahí, este era el altar que les mencionaba. Detenete ahí, perfecto. Por supuesto que está la imagen de la Virgen de Guadalupe, hay una vela, hay una imagen de ella, se ve también imagen de San Judas Tadeo. Digo, esto es lo que marca la creencia del Mencho, que tenía un altar en su guarida. Realismo mágico, ¿no? Muy mexicano, muy latinoamericano. Para mis amigos, que tenemos grandes amigos mexicanos, muy latinoamericano, una cosmovisión, un micromundo de un líder narco, reiteramos, del mayor líder narco de este tiempo en el presente, que acaba de ser abatido, que su intimidad, esta era su intimidad. Estamos conociendo detalles hasta ahora no conocidos. Esa es la carta, mirá, eso que estamos viendo, Pablo, es esta carta que está fechada en enero de este año, lo cual marca que él llevaba por lo menos un mes ahí adentro, más de un mes. Esa carta que veían con fondo amarillo sobre una carpeta es esta transcripción que les mencionaba del Salmo 91 de la Biblia, donde se pide protección ante las dificultades. Mirá, ahí está. Por supuesto va a haber un peritaje para ver si esto era... Si es letra propia. Claro, obra de puño y letra del Mencho, o si era de alguno de sus asistentes. Él estaba con por lo menos 7 personas en el momento en que el ejército logra llegar a este lugar, entra tirando puerta abajo, el Mencho escapa por una puerta trasera, acompañado por sus custodios, que empiezan a tirotearse con las fuerzas militares, se meten en lo que sería el monte, ¿sí?, en la selva que hay detrás de esta casa, y ahí es donde terminan muertos en el momento 4 custodios del Mencho y heridos el propio Mencho y 2 custodios más. Los 3 mueren supuestamente en el traslado. Digo supuestamente, es toda información precaria. Se le ha hecho un ADN ya a ese cadáver y se ha confirmado que se trata del Mencho. Algo que era complicado porque hay muy poca... Mirá, detenete en esta foto. El que está a la derecha es el Menchito. Es el hijo, pero hace bastantes años. Sí, porque de hecho ese hombre está preso hoy, condenado a prisión perpetua en los Estados Unidos. Claro, hay esa primera donde se lo ve con cabellera negra, muy joven, es el Mencho en su plena juventud. En el 86, año 86. Año 86. Sí, primera detención en San Francisco, en Estados Unidos, vendiendo droga. Lo sueltan, en el 89 lo vuelven a detener, hay otra foto de ese momento, y él, después de cumplir condena... Año 86. 86 y 89. Argentina sale campeón en el Estadio Azteca. Cuando Argentina sale campeón en el Estadio Azteca, mostrame, si podés, la foto del Mencho en el año 86. ¿No? Nada, para tener dimensión de a partir de ahí, ya desde ese 80... Siguiente, mirá, es la que está de esta foto. Fíjate, esta es la del 89. 89, bueno. Sí, hay una del 86 y otra del 89. Son las fotos que tiene jovencísimo, pero ya había comenzado largamente su raíz delictivo. Claro, ves que dice SFPD, San Francisco Police Department, lo detienen con los cargos de tenencia y venta de estupefacientes. Ahí cumple condena en Estados Unidos, alrededor de un año. Lo liberan, se le pierde el rastro oficialmente, se cree que ahí vuelve a México
y comienza a escalar dentro de lo que es el narcotráfico Ahí mexicano. está. Esta es la otra foto, ¿ves? Esta, mira, claro, era casi poco más que un adolescente. Claro, exactamente. Pensá que ahora tenía 59 años. Claro. Estamos en 2026. Esto, por supuesto, es una foto tomada 40 años antes. Estamos hablando de un pibe de 18, 19 años que estaba vendiendo droga, ¿no? No, claro. Foto del 86, como bien decías, Pablo, en su país, Argentina salía campeón del mundo, jugando en su estado, en Jalisco, uno de los partidos mundialistas, como va a ocurrir ahora, se cree, se espera, en el Mundial que empieza a mitad de este año. En ese momento lo detenían a él, lo soltaban porque era un cargo menor, vuelve a ser detenido en el 89, lo liberan, vuelve a México. ¿Y por qué estas fotos las marcamos tanto, Pablo? Porque no hay fotos de él. La policía lo buscaba y tenía muy pocas fotos. Tenía estas, tenía las del 89, tenía esa foto que habíamos detenido antes donde él está con el Menchito, con uno de sus 3 hijos, y se cree que la nena que está blureada es una de sus hijas. Y después ya hay fotos que la DEA nunca explicó de dónde sacó, probablemente porque se la ha dado algún informante. Tenés ahí, volvemos sobre las imágenes religiosas. Volvamos sobre las imágenes. Bueno, este es el interior. El interior de esta guarida VIP, vamos a llamarla así, para ponerla en un encuadre, como bien dijo Rolo, no era una mansión, no había ostentación. Fíjense esto, las figuras religiosas que formaban altares dedicados, como dijo Rolo, a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Charbel y otros santos. Se halló una oración a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y un escrito, lo que decía Rolo, del Salmo 91. 2 piedras labradas con las imágenes de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, que marcaban el límite de la propiedad con el bosque, reflejando la devoción del capo en su refugio serrano. Este es el complejo Tapalpa Country Club, ¿no? Un destino turístico de lujo, cabañas de alto valor, estricta seguridad. Allí es la escena, esto ya es el argumento y es el guión para seguramente, ¿no? Para una serie televisiva, para un filme. Ahí está esta es la televisión mexicana ingresando con los detalles de todo lo que tenía en su refrigerador. ¿Está el audio? Dale, pon el audio. Poné el audio del relato del periodista. Comida congelada de todo tipo, es decir, había suficiente para pasar, pues yo qué sé, semanas en este lugar, Azucena. Vamos ahora a caminar hacia el área de salas, donde se encuentra precisamente una caminadora estática, lo que pareciera ser también como un tipo fogata. Y aquí es donde, digamos, hay menos desorden en esta zona, en la zona de la sala. Pues es un lujosísimo complejo, Azucena, una lámpara imponente que pende desde el techo. Aquí un control pues, de televisión que pareciera lo acababan de sacar recién de la caja. Incluso la televisión de enfrente está prácticamente desconectada. No sé si la acababan. Una hielera, por lo que veo acá, que quedó en medio de todo completamente vacía. Insisto, para quienes nos escuchan en radio, sería esta la última morada de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, a donde el Ejército Nacional, las Fuerzas Especiales de la Sedena, las Fuerzas Especiales de la Nacional habían llegado para capturar. Bueno, esta muestra, Rolo, también lo estábamos charlando con Gonza hace un rato, con Gonzalo Sosa, nuestro productor ejecutivo, es cómo el Estado mexicano abre las puertas, muestra todo, es casi como un reality show. Ahora, increíble, porque estamos hablando de una escena previa al crimen, una escena que puede llegar a ser objeto de investigación penal. Hay un interés del Estado mexicano de decir, no, acá estábamos nosotros, esta es nuestra tarea, ¿no? De que el mexicano crea que esto que pasó es por decisión política de la presidenta Sheinbaum y su gente, ¿no? Sí, Pablo, vos imaginate que lo que está bajo todavía un manto de oscuridad es cómo se llega hasta acá. Por eso deciden mostrar lo que va desde que lo encuentran, que lo matan, y el escenario. Porque lo previo es lo que está en la oscuridad. ¿Cómo llegaron realmente? ¿Cuál fue el dato? Una explicación es la pata política. La otra que te quería sumar es,
había una recompensa de $15 millones. Quien pueda haber aportado algún tipo de información es un secreto guardado bajo 7 llaves, por supuesto, porque su vida corre riesgo, porque si los narcos salieron a prender fuego los negocios de desconocidos, a cortar calles. Ahora salen a buscar fuego, delatores. por supuesto que están buscando a los delatores, con lo cual tampoco puede haber mucha claridad sobre eso. En las últimas horas, Pablo, de lo que se empezó a hablar es de un nombre en particular. ¿Por qué? Porque la versión que dio inicialmente el ejército mexicano fue: tenía un amante este hombre, Nemesio Ceguera Cervantes, tenía un amante, una mujer que veía regularmente. Nos enteramos a partir de un hombre del entorno de ella, a dónde iba a estar, en qué momento iba a estar junto al Mencho, y entonces caímos nosotros. Esta fue la versión oficial. A partir de eso, Pablo, se empezó a especular con quién era esta mujer. Déjame, hay un punto suspensivo. Rolo tiene todo la radiografía de esta mujer a la que se está apuntando. Pero si me permitís, dale. Vamos a México, vamos en vivo con nuestro colega, al que agradecemos enormemente, al lugar, al country, allí donde recién veíamos las imágenes. Querido Otoniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Pues sí, estamos justo afuera de este Tapalpa Country Club, es el nombre que recibe este residencial de lujo. Para llegar a este punto tenemos que recorrer algo así como 143 kilómetros de la capital de Jalisco, que es Guadalajara. Y en el camino nos seguimos encontrando como todavía los uniformados, el equipo de gobierno de las autoridades está haciendo todo lo posible por levantar aún los restos de los camiones que fueron incendiados. Hoy sabemos, según el reporte oficial del gobierno federal, que por lo menos el domingo se registraron unos 500 narcobloqueos. 500. Y en las últimas horas todavía se han registrado algo así como 21 quemas de vehículos. En este momento activos todavía hay unos 6 bloqueos, por lo menos en este estado, en el estado de Jalisco. ¿Cómo luce esta calle? Quiero mostrarte para que dimensiones un poquito en dónde estoy parado. Estamos justo a 15 kilómetros del corazón de este pueblo mágico. Pueblo mágico es un distintivo que el gobierno de México le da a algunos pueblos para darles mucho mayor promoción turística. Eso es interesantísimo porque tienen que recorrer unos 15 kilómetros por empedrados como estos para llegar a la entrada de Tapalpa Country Club, que me voy a acercar para que vean cómo luce ahora. Es evidentemente un lugar que ya fue tomado otra vez por la administración de las personas. Tiene una entrada para visitantes, otro para colonos, incluso todavía hay letreros de venta de terrenos en este lugar. Y es un lugar enorme. Si te lo puedo describir porque ya hemos volado el dron, se pueden ver decenas de casas, sobre todo a mi izquierda, casas como ¿Quiénes de 2 viven plantas. allí? ¿Quiénes viven, Otoniel, allí? Viven principalmente familias de Jalisco. Para que se den una idea, este es como un municipio de casas de descanso. Entonces es muy común que las personas que tienen una casa al interior de este country, pues el fin de semana vengan a pasar en familia unos ratos de soledad, ¿no? Alejadas del ruido de la ciudad, porque no sé si ustedes logran ver, pero es una zona boscosa que está internada en la zona sierra de Jalisco. Eso da un clima mucho más frío y da unos paisajes espectaculares entre las montañas boscosas de este lugar. Y detrás de estas bardas de madera es donde empezamos a ver campos verdes, incluso un campo de golf y un lago que también es parte de este country. El lago se llama El Nogal. Otoniel, y las casas... Otoniel, antes de todo este episodio, ¿había alguna información, rastro, pista de que allí esa casa era o vivía o pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación? Y qué buena pregunta, porque mira lo que son las cosas. Yo justo he estado aquí como un par de horas y me encontré a dos vecinos del Mencho. Y la primera pregunta que yo les hice es, ¿ustedes sabían que eran vecinos del Mencho? Porque hoy se sabe que el Mencho vivía en la cabaña número 39 y me impresionó ver la cara de una mujer que pidió guardar su anonimato. Cuando le dije que la cabaña en donde vivía el Mencho era la 39, se sorprendió porque me dijo, era mi vecino. Yo nunca vi nada raro, nunca vi nada extraño. Lo que sí comentan es que en algunas de estas cabañas pues han hecho fiestas y no sé si ustedes las han visto, pero el sello distintivo de las narcofiestas
pues un mexicano sí lo puede identificar. Y entonces ellos decían, bueno, nosotros estamos hasta cierto punto acostumbrados al movimiento, a la actividad criminal que se pueda mover en un estado como ¿Cuál es el Jalisco. sello, Toniel? Explícalo para el público argentino, por favor. El sello es opulencia, es narcocorridos, principalmente, que es un estilo de música regional mexicana, muchísimas bebidas alcohólicas, ¿no? Y bandas, sobre todo bandas en vivo, Claro. que son como uno de los sellos entendemos que distintivos. también un sello de estas fiestas son las mujeres muy vistosas, lo que se llaman las buchonas. Te lo pregunto porque lo sabes mejor que nadie, se viene especulando desde hace tiempo con si una mujer pudo haber entregado o pudo haber facilitado con el encuentro con el Mencho, que justamente el ejército llegara a ubicarlo. ¿De eso también se está hablando allí en la zona? Sí, si me permiten hacer la comparación, es un poco esta misma historia romántica que contaron cuando detuvieron al Chapo, ¿no? Ajá. Es esta historia que liga a un capo con los sentimientos, el corazón y el amor por su familia o una pareja, que finalmente es lo que cuenta el gobierno como la clave para identificar y cachar al capo, ¿no? Y es la versión que se está dando, que supuestamente quien vivía en esta cabaña número 39 al interior del Country Club, pues era la amante del Mencho, y que en esta visita que él hace es cuando le cae el operativo y terminan capturándolo. Que dicho sea de paso, si ustedes han visto las imágenes del operativo, se ve una zona boscosa, porque lo que se cree es que el Mencho salió por la parte trasera de esa cabaña 39 intentando huir por la zona boscosa. A pie, pero te detengo ahí, Otoniel, otra vez. Esta mujer que habría habitado esta casa, que se habría encontrado con el Mencho, es María Julisa, esta influencer. Te cuento porque la estamos viendo en pantalla en este momento. Le decimos al público, es una influencer muy conocida, tiene 3,5 millones de seguidores en Instagram solamente, y se la vinculó durante las últimas horas con el Mencho. ¿Qué información tienes vos, Otoniel, sobre esta mujer? Si es o no es la persona que habría ayudado al ejército a detener al Mencho. Esos son solamente trascendidos, es información de manera extraoficial. Es evidente que no vamos a tener la confirmación. No, yo creo que van a pasar años enteros sin saber si ella fue la mujer clave. Lo que sí te puedo confirmar es que ya desde por lo menos 2 años hemos venido hablando de influencers, sobre todo ligados directamente al cártel. No sé si ustedes recuerdan o se enteraron de la noticia cuando avionetas en Sinaloa estuvieron sobrevolando sobre todo Culiacán y tiraron volantes, papeles con la lista de los nombres de los influencers y artistas que tenían vínculos directos con cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa. Y lo que ha llamado mucho la atención es que particularmente en el 2025, en el año pasado, 1 a 1 han ido cayendo esos influencers y artistas que aparecieron en esa lista. Que aparecen muertos, asesinados, algunos en carreteras, otros en conciertos, otros aparecen en carros incendiados, y la sorpresa es que se está cumpliendo básicamente lo que nosotros hemos llamado como la lista negra, que son estos perfiles de artistas o de influencers que tienen algún tipo de vínculo o que por lo menos publican contenido relacionado con la narcocultura en México. A propósito de esto, Toniel, se ha dicho, he escuchado, te lo quiero preguntar, estamos con Rolando aquí corroborando información que circula, pero qué mejor que preguntártela a ti. Que OnlyFans se había convertido en uno de los instrumentos de los vehículos de lavado de dinero. Digamos que la red OnlyFans, justamente a partir del trabajo de los influencers y de toda la movida, era una de las maneras de lavado de dinero de las múltiples que tenía este cártel, el más importante del mundo. Sí, y hay investigaciones en curso para confirmar de manera mucho más certera cómo operan esta red de lavado de dinero. Lo cierto es que la gran mayoría, si no es que todas, estas figuras de mujeres con un aspecto, un perfil de buchona, que tienen miles y millones de seguidores en todas las plataformas digitales, entre su lista siempre van a tener una página de OnlyFans, ¿no? En donde ellas probablemente estén generando los ingresos. Y las investigaciones apuntan para saber si ya cambió la era del narcotráfico, del mundo del narco en México, aquella era en donde hablábamos que, por ejemplo, el tráfico de personas era lo que verdaderamente le dejaba dinero al narco para que pudiera operar a sus anchas. Ahora se está creyendo que son
pues estas actividades que pueden hacer influencers o artistas a través de plataformas digitales, aprovechando todas las lagunas legales que existen por la falta de leyes que regulen no solamente el contenido, sino la generación de dinero a través de las cuentas de redes sociales. Bien, es un lujo tenerte allí y con esa sensación de presencia que nos das en el lugar de los acontecimientos. Otoniel, nuevamente agradecido y estaremos en contacto seguramente en los próximos días. Nosotros nos mantenemos en este lugar que, dicho sea de paso, está cerrado por la administración, pero no tiene presencia ni de Guardia Nacional, ni del Ejército Mexicano, ni de la Marina, que también se informó, llegaban para redoblar la seguridad. No es una zona acordonada, y esto me llama mucho la atención, porque solamente han transcurrido 48 horas, pero no es una zona acordonada. Y lo que platicaba con un vecino, y ya no les quito más el tiempo y con esto me despido, es que ellos incluso creen que el Mencho, siendo una figura como es, no utilizara este acceso para ingresar a su cabaña número 39. Se cree que la verdad, la entrada que él utilizaba está del otro lado del country, por la zona boscosa, claro, que tampoco es descabellado pensarlo, sabiendo que los narcos, los capos, las grandes figuras del narco siempre se internan en montañas como estas, claro, creando sus propios accesos. De película. Gracias, Otoniel. Un abrazo muy grande. Otoniel, abrazo fuerte a la distancia. Otoniel Martínez, colega mexicano de la televisión azteca, allí dándonos este panorama de primera mano.